Voy a saludar al ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós. Ministro, Facundo Pastor lo saluda. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Facundo. Un gusto hablar con vos. Bueno, gracias por atendernos. Fernán, a ver, ¿en qué situación estamos? ¿Cuál es la foto, el diagnóstico, la radiografía respecto al tema del COVID hoy en este momento en la Argentina? Bueno, en la Argentina y particularmente en la ciudad estamos cursando una cuarta ola, que es una ola bien distinta a las anteriores, ¿no? Yo vengo insistiendo mucho en el mensaje de que estamos acostumbrados a una pandemia de 3 olas, que es una primera ola de casos, 7 días después una ola de internaciones en terapia y 7 a 15 días después una tercera ola de fallecidos. Bueno, esa etapa de la pandemia está terminada por el grado de vacunación que se ha alcanzado aquí, ¿no? Y lo que nos queda ahora es una transición que durará probablemente todo este periodo invernal, que es aparición de ola de casos, pero que no se acompañan con posterioridad de la misma manera de la gravedad que estamos acostumbrados. Claro. Y en eso estamos cursando una ola de casos en la ciudad. Bien. Que naturalmente, perdón, te agrego, naturalmente los números que reportamos están subregistrados porque hay mucha gente que ya no se testea y sobre todo hay muchos cuadros asintomáticos o con pequeños síntomas que la gente ya directamente los deja pasar, ¿no? Claro, y en ese sentido, retomando, Fernán, esto último que usted dice, la recomendación es, frente a síntomas, hisoparse o por ahí si uno lo puede transcurrir en casa, advirtiendo que efectivamente es más que obvio si uno pierde el gusto, pierde el olfato, o siempre la recomendación sigue siendo hisoparse. Bueno, primero a lo que decís, recordar que Omicron tiene mucho menos pérdida de gusto y olfato, con lo cual la forma de presentación más común es más bien síntomas pequeños, cefalea, un poquito de fiebre, dolores musculares. Esa es la forma más común. Pero, digamos, al día de hoy el hisopado no es indispensable, como era con anterioridad para poder saber la evolución epidemiológica, pero nosotros en la ciudad mantenemos todas las opciones de testeo abiertas básicamente por algo que vos sugeriste, que es lo importante es que es seguir cumpliendo el aislamiento, ¿no? Entonces, para aquellas personas que tienen dudas o no saben si tienen COVID o no, nosotros mantenemos abiertas las posibilidades de testeo, porque lo más importante de todo, cuando estás con síntomas respiratorios, mantenerte durante el periodo de los síntomas lo más aislado posible. Ya no es la necesidad inicial de quedarte encerrado en tu casa aislado de todo, pero decididamente el contacto social que sea el mínimo posible y sobre todo si estás con síntomas respiratorios y tenés que salir de tu casa por algún motivo, ponete un barbijo bien puesto y evitar estar en lugares cerrados, mal ventilados con otras personas, ¿no? Hace algunas semanas hablamos con su par en provincia, con Crepla, que habló mucho de esta variante BA2, Fernán. ¿Es algo, es una subvariante de Omicron? ¿Es contagiosa? ¿Qué descripción podemos hacer de esta variante? Sí, claro. Omicron ha tenido la primer subvariante que es BA1, después BA2 que circuló mucho en Europa y es la que predominantemente hoy está circulando en la Argentina y en la ciudad de Buenos Aires. Luego se han descrito las variantes BA3, BA4, BA5, incluso algunas subvariantes de BA2 distintas, pero el concepto es el virus es capaz de seguir logrando cambios genéticos que tratan de evadir siempre la inmunidad y que no lo logra de manera muy significativa ya hasta el día de hoy, claro, pero que siempre son un poquito más contagiosos, ¿no? La BA2 es más contagiosa que la BA1 y por lo tanto hoy por hoy los contagios cuando estás en un lugar interior sin protección de barbijo son muy frecuentes cuando hay alguien enfermo. Bien, lo paso al otro tema que debe ocuparnos, no sé si preocuparnos, no queremos tampoco alertar a nadie, pero que tiene que ver con la viruela del mono, con esto que de repente irrumpe y ya se mete rápidamente en la conversación de los argentinos, de los porteños también, ¿por qué no? ¿Qué es esto, Fernán? ¿Tenemos que preocuparnos, tenemos que ocuparnos? No, hay que, como siempre, hay que ocuparse y sobre todo los que nos dedicamos a esta tarea, ¿no? Digamos, la viruela del mono es una enfermedad endémica en algunos países africanos, sobre todo centro y centro-oeste de África. ¿Qué quiere decir una enfermedad endémica? Que es una enfermedad que habitualmente tiene casos a lo largo del año y eso tiene que ver con que es una enfermedad del mono
pero se está categorizada como una zoonosis. ¿Qué son las zoonosis? Enfermedades de los animales que episódicamente, si uno se vincula con el animal, pueden pasar al hombre, ¿no? Entonces, en zonas donde el hábitat natural de monos se va perdiendo y los monos tienen más contacto con los humanos, frecuentemente aparecen casos, como te decía, en África. ¿Y cómo llega a la Argentina? Primero, ¿ya llegó a la Argentina? Bueno, todavía no lo sabemos, tenemos un caso que tenemos en estudio, pero ¿qué es lo que ha pasado de diferente en estas últimas 3 semanas? Es que ha aparecido digamos, o si vos querés, un brote, un aumento de casos no habituales en países europeos, sobre todo Gran Bretaña, Portugal y España, y en Estados Unidos han aparecido el número de casos no esperados o no habituales, eso se llama brote, ¿no? Hemos tenido brotes de esta enfermedad. Algunos de esos brotes están vinculados con algunas personas que han estado con presencia en estos países, pero la mayoría de ellos han tenido contacto con alguien que había estado en el país o había tenido la enfermedad. Claro. Es una enfermedad que es mucho menos contagiosa que el COVID porque requiere un contacto estrecho, sobre todo se vincula mucho a contactos sexuales, digamos que con una interacción muy importante con la persona que tiene la enfermedad. Y lo que hemos tenido en la Argentina es un caso clínicamente sospechoso que viene de España, de un lugar donde ha habido contagios y que está en estudio, que todavía no podemos confirmarlo ni descartarlo, ¿no? Bien, bien. Fernán, Pablo Vinocur te saluda. Quería preguntarte, ¿podemos esperar que esto se vuelva una epidemia, una pandemia como fue el COVID? O sea, ¿hay que asustarse desde ese lugar o no puede pasar esto? Bueno, en principio no parece ser el caso, ¿no? Te vuelvo a insistir, es una enfermedad, primero, menos grave, porque es una enfermedad que tiene menos mortalidad, y segundo, que no tiene la misma facilidad de contagio. El COVID es una de las enfermedades más contagiosas que ha conocido el ser humano, básicamente porque lo que se llama técnicamente aerosoliza, es decir, el virus se puede quedar como un aerosol flotando en el aire. Entonces vos entras en un lugar donde hubo una reunión con alguien de COVID, no se ventiló, está vacío el lugar y entras en ese lugar, respirás el aire y te puedes contagiar. Esa es la realidad del COVID. Y esto no tiene nada que ver, ¿no? Esto es una enfermedad que requiere un contacto estrecho, como te contaba, frecuentemente del ámbito, digamos, una cosa es el contagio del animal al hombre, que se da por circunstancias de cercanía con el hábitat del mono o incluso algunos roedores que también lo pueden contagiar, y otra cosa diferente es el contagio entre personas que requiere un contacto mucho más estrecho. Bien. Ministro, gracias. Gracias por su tiempo.